Probablemente os estaréis preguntando si los responsables del canal Bilbao Arquitectura nos hemos despistado al incluir el proyecto del metro, del ferrocarril metropolitano, dentro de la sección El Bilbao que pudo ser. Y tenéis razón, nuestra ciudad cuenta desde hace unos años con esta gran infraestructura que sin duda ha cambiado sustancialmente nuestra forma de desplazarnos por el área del Bilbao metropolitano. Lo que ocurre es que hoy vamos a hablar de otro proyecto, porque si ahora disfrutamos del metro inaugurado en 1995, vamos a retroceder 75 años en el tiempo, hasta 1920, para conocer un proyecto que, de haberse ejecutado, habría dado servicio de transporte a nuestros padres, abuelos o bisabuelos, según el tramo generacional en que nos encontremos. Pues sí, Bilbao estuvo a punto de contar con este sistema de transporte pionero hace ya casi 100 años, con un proyecto que no era una simple idea, no era una fanfarronada, una bilbainada, sino que, como podréis comprobar, era un trabajo completamente desarrollado, listo para ser construido. Y precisamente en este punto en el que nos encontramos, en el emblemático puente de San Antón, aparecía uno de los elementos más singulares de este proyecto que pudo ser y no fue. A mediados del siglo XIX, uno de los mayores problemas que surge en las grandes ciudades es el de los desplazamientos urbanos, sobre todo en lo que se refiere al desplazamiento de personas entre su domicilio y el lugar de trabajo, y había que buscar soluciones con nuevos sistemas de transporte colectivo. En 1845 ya se había estudiado en París el primer proyecto de metro subterráneo, que no llegó a construirse, pero que estaba pensado solo para mercancías, no para viajeros. El primer tren subterráneo para viajeros entró en funcionamiento en Londres en 1863. Nueva York inauguró su transporte urbano en 1868, 5 años después, y Chicago en 1892, aunque en estos casos se trataba inicialmente de estructuras elevadas, no subterráneas. Seguiría Budapest en 1896, y ya a comienzos del siglo XX, París, Boston, Berlín, Filadelfia, Hamburgo, Buenos Aires y muchas otras ciudades. En España, la primera línea de metro se abrió en Madrid en 1919 y unos años después, en 1924, entró en funcionamiento la de Barcelona. ¿Qué ocurría en esas primeras décadas del siglo XX en Bilbao? ¿Cómo se desplazaba la población en aquellos años? Bilbao era una ciudad en crecimiento, gracias sobre todo al proyecto del ensanche de 1876, que se aproximaba ya a los 100.000 habitantes, con una gran prosperidad comercial e industrial. Poseía una extensa red de tranvías, que sin embargo resultaba ya insuficiente para dar servicio en las horas punta, produciéndose frecuentes atascos y accidentes con carros y vehículos. Ante esta situación, en 1920 se presenta a la sección de Ferrocarriles de Obras Públicas un proyecto de ferrocarril metropolitano redactado por los ingenieros José Eugenio y José Emilio Rivera, que contaba con la financiación del Banco Español de Crédito, es decir, una iniciativa empresarial privada. Pasados los primeros trámites técnicos y burocráticos, a la hora de poner en práctica el proyecto surgen los primeros obstáculos. Alegaciones de propietarios de fincas, reclamaciones de propietarios de minas afectadas por el trazado, detractores sobre el temor de los viajeros a un transporte subterráneo. A pesar de todo ello, el proyecto sigue adelante y la idea inicial se convierte en un pormenorizado proyecto que recoge todos los aspectos necesarios para hacer posible su construcción, a través de una memoria, estudios técnicos, planos de trazado y de detalles constructivos, presupuesto, diseño de las unidades móviles, etc. Uno de los aspectos más interesantes del proyecto lo citan los propios autores en la memoria. Uno de los objetivos que hemos perseguido y que creemos haber alcanzado con las líneas proyectadas
es el de poder enlazar las varias estaciones de los ferrocarriles que concurren en Bilbao. El trazado propuesto pasa muy próximo a todas las estaciones y permite un fácil y económico enlace con todas ellas. Se están refiriendo a las estaciones del Norte, Santander y Portugalete, Las Arenas, Lezama, Achuri, Azbarren y el ferrocarril minero de Cantalojas a Olabeaga. En cuanto al trazado, se decantan por un sistema cerrado en forma de anillo a través de dos líneas. La primera iba desde Achuri a la Casilla, a través del ensanche, y la segunda desde la Casilla hasta Achuri, a través de Autonomía y San Francisco, cerrándose el circuito. La longitud total del trazado de este ferrocarril metropolitano, incluyendo las dos líneas previstas, se acercaba a los 6 kilómetros, incluyendo en total 17 paradas o estaciones. Y el presupuesto de la línea 1 que se iba a construir inicialmente ascendía a algo más de 8 millones de pesetas, es decir, unos 48.000 euros. Cada línea tendría un paso fluvial. El de la línea 1 se resolvía de forma subterránea bajo la ría en la zona del Arenal, pero el de la línea 2 incorporaba una curiosa solución de paso elevado, mediante una estructura en forma de viaducto añadida al puente de San Antón, generando una circulación rodada a dos niveles, el tranvía y los vehículos por el nivel inferior y el metro por el superior. De haberse construido este proyecto, probablemente hoy no tendríamos los populares fosteritos de acceso a las estaciones, sino que tendríamos unos esmicitos, ya que para los accesos y decoraciones de las estaciones se recurrió al arquitecto bilbaíno Ignacio María Smith, que diseñó varias alternativas para las entradas subterráneas. Según los ingenieros directores del proyecto, creemos que la más apropiada al estilo y al clima de Bilbao es la primera solución, compuesta por un pequeño pórtico cubierto en estilo vasco. El proyecto, por tanto, a nivel técnico y financiero, con el apoyo del Banco Español de Crédito, parecía tener unos cimientos sólidos para iniciar de inmediato su construcción. En 1924, la Dirección General de Obras Públicas da su aprobación al proyecto, pero con una serie de condiciones y de obligaciones para el concesionario. Esas obligaciones exigidas tienen que ver con reposiciones de desperfectos, modificaciones en la ubicación de algunas estaciones, renuncia a indemnizaciones y otras de carácter técnico y económico, lo que provoca finalmente la renuncia del Banco Español de Crédito a través de un escrito en el que puntualizan que las prescripciones establecidas alteran de modo tan fundamental la forma y cálculo del proyecto presentado que hace económicamente imposible su realización, por cuya razón tenemos que renunciar, solicitando la devolución del proyecto y su correspondiente fianza. Por tanto, Bilbao perdió la oportunidad de entrar en la vanguardia de las comunicaciones urbanas en la península, junto a Madrid y Barcelona,
Hubo que esperar 75 años a que se retomase el proyecto y se hiciera finalmente realidad.